Podríamos decir que el milagro mexicano se acabó con la crisis social en el 68. El movimiento estudiantil de esta época, pues por un lado estaba influenciado por los movimientos estudiantiles que sucedían en otras partes del mundo, pero pues aquí no estábamos en la guerra de Vietnam. México era un país pacifista. Sin embargo, la situación económica, las libertades de los ciudadanos, especialmente de los jóvenes, no eran las mejores, y las protestas del 68, junto con una desaceleración económica, porque el milagro mexicano fue sorprendente y duró 24 años, pero ya en la década, al final de la década de los 60 se empezó a decaer. Entonces, digamos que una vez que sucede la tragedia de Tlatelolco, el pueblo mexicano se desencanta de su gobierno. El autoritarismo que tenía el partido oficial ya no es pues tan efectivo, y ciertos sectores sindicales y estudiantiles pues, se les habían salido de control. La influencia de las ideas de izquierda en la nueva generación plantean muchos cuestionamientos a las políticas de desarrollo económico que tenía el gobierno, y bueno, viene un cambio de estrategia por parte del partido oficial, y es así como llega Luis Echeverría a la presidencia. Luis Echeverría y su compadre y mejor amigo José López Portillo van a ser presidentes durante la década de los 70, 1970, 1982, cada uno 6 años, y ellos van a ser conocidos como los presidentes populistas. El populismo no es una ideología propiamente dicha. Echeverría tenía una política de izquierda bastante, pues, anticapitalista, y López Portillo tenía una política más de centro izquierda, no era tan radical como Echeverría. Esas eran sus ideologías, pero sus estrategias, especialmente hablando de Luis Echeverría, era ser populista, es decir, para recuperar esa juventud mexicana que tenía un resentimiento muy grave por la agresión que hubo hacia el sector estudiantil y sectores obreros y campesinos, bajo la mano dura del presidente Díaz Ordaz. Echeverría se va a presentar como el cambio, como algo diferente, y va a empezar a hacer un montón de promesas. Va a hablar de muchas inversiones del gobierno para mejorar la economía y darle más oportunidades a los jóvenes. Va a hablar de repartos agrarios, de muchísimos apoyos a los campesinos, y todo lo que va a prometer en su campaña en el 70 suena fabuloso. El problema es cómo financiar eso. Y eso es básicamente un mal que tiene el populismo. El populismo ofrece soluciones maravillosas a problemas reales, pero no necesariamente están sustentadas en un estudio económico que demuestre que sean viables. Entonces, Echeverría se va a encargar durante sus años de gobierno de tratar de cumplir sus promesas, pero eso va a implicar sacrificar la reserva, desatar inflación, devaluación, pedir créditos al extranjero. Nada más para darnos una idea, el endeudamiento mexicano cuando entró Echeverría al gobierno era de 6,000 millones de pesos. Él se va y nos deja una deuda de dólares. Él se va y deja una deuda de 50,000 millones de dólares. O sea, hizo la deuda más de 8 veces más grande en un sexenio. Esta deuda venía acumulada pues, de casi un siglo de la economía mexicana. Solamente 6,000 millones de dólares. La hace 8 veces más grande Luis Echeverría. Y cuando llega López Portillo, él le apuesta todo al petróleo. Dice que México se va a volver una potencia petrolera, que vamos a ser tan ricos como los países del Golfo Pérsico. Y entonces empieza a pedir más dinero prestado, a sacrificar más la reserva, provoca más inflación, más devaluación, recibe mucho dinero que se pierde en corrupción y otro que se invierte en petróleo,
pero que no va a ser suficiente para resolver los problemas de México. Cuando se va López Portillo, el populismo nos dejó una deuda externa de 100 mil millones de dólares. Estamos hablando de 18, 20 veces más deuda de la que había antes de que empezara el populismo. Esto ya no era manejable para el gobierno mexicano y por lo tanto se declara en moratoria de pagos y dando como golpe final la expropiación de la banca. Es decir, el gobierno se quedó con los bancos, se quedó con el dinero de la cuenta de los ahorradores y esto paralizó la economía y nos llevó a una crisis profunda con hiperinflación, escasez de alimentos en los supermercados, especulación por parte de los productores. Vaya, la economía se desestabilizó y trajo una gran crisis.